En una cena familiar, mis padres anunciaron que mis abuelos se mudarían a mi casa. Parpadeé, seguro de que había oído mal. No tenemos espacio, respondió cortante. Yo tampoco, dije, estirándome cómodamente en mi sofá. Pero al menos yo lo resolví antes de arrastrar a dos ancianos por la ciudad con todas sus cosas. Se me ocurrió algo y pregunté, «Espera, ¿y la casa de los abuelos? ¿Por qué no pueden quedarse ahí?» Silencio. Luego, una tos dudosa de mi papá. Bueno, planeábamos alquilarla, admitió a regañadientes. Me incorporé. Que mi papá asintió como si ya hubiéramos hablado de esto. ¿Alquilarla? ¿Quieres decir ganar dinero con ella? Mi mamá carraspeó. Solo para un ingreso extra. Últimamente las cosas han estado difíciles, y pensamos que sería una buena forma de obtener dinero. Solté una risa corta. A ver si entiendo. Querían sacar a los abuelos de su propia casa para alquilarla a desconocidos por dinero. Y pensaron que yo era la mejor alternativa. No es así. Es lo más lógico. Empezó mi mamá, pero la corté. No, es exactamente así. No les importaba a dónde irían, siempre y cuando tuvieran su ingreso extra, y esperaban que yo simplemente lo aceptara y los recibiera sin cuestionar. Otra pausa larga. Finalmente, mi mamá habló de nuevo, con voz tensa. ¿Está bien? Buscaremos otra solución. Pero no esperes que olvidemos esto. Oh, cuento con eso, dije, sonriendo mientras colgaba. Tú tienes espacio y ellos necesitan cuidados. No tuve que esperar mucho por las consecuencias. Esa misma noche, mi teléfono empezó a explotar con mensajes. Primero de mi mamá, luego de mi papá. Llamadas, correos de voz, mensajes, cada uno más frenético que el anterior. Los ignoré todos. Sabía lo que querían. Querían que arreglara su desastre, como siempre lo había hecho. Porque eso es lo que había estado haciendo toda mi vida, ¿no? Eran pésimos con el dinero. Siempre lo fueron. No está a discusión. Compraban aparatos inútiles que nunca usaban. Decoración cara para una casa que se caía a pedazos. Un coche nuevo cada pocos años solo para mantener las apariencias. Y luego, cuando llegaban las cuentas, cuando la realidad los golpeaba, recurrían a mí. Solo paga la luz este mes, pequeño. Sabes que haríamos lo mismo por ti. ¿Nos falta para la comida? Puedes comprar algunas cosas para nosotros. Te va bien económicamente. No es gran cosa para ti, ¿verdad? Empezó con cosas pequeñas. Los miré, apretando el tenedor con fuerza. Una cuenta aquí, un mandado allá. Pero con los años, se convirtió en algo mucho mayor. Ya no pedían, exigían. Y yo los dejé hasta ahora. Cuando finalmente contesté la llamada de mi mamá, estaba llorando. Nos has humillado. ¿Sabes lo vergonzoso que fue estar ahí, con tus abuelos, mientras unos desconocidos nos pedían que nos fuéramos? Ni una sola vez me habían consultado, insinuado o sugerido que tuviera opción. Ustedes se humillaron solos, dije fríamente. Tal vez la próxima vez pregunten antes de intentar regalar la casa de alguien más. No pensamos que tuviéramos que preguntar. Lloró. Eres nuestro hijo. Creímos que darías un paso al frente, como lo he estado haciendo toda mi vida, respondí cortante. Pagando sus cuentas. Solo decidieron, como si fuera un niño, como si fuera un recurso para usar, comprando su comida, cubriendo sus errores mientras gastan en cosas que no necesitan. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Gritó mi papá de fondo. Te criamos, nos sacrificamos por ti. Reí amargamente. ¿Sacrificios? ¿Por mí? ¿O por su propia comodidad? Ya podía prever las manipulaciones que vendrían, porque desde mi perspectiva, parece que yo he sido el que se ha sacrificado por ustedes. Ella solozó, pero luego su tono cambió, afilado, insistente. Tus abuelos quieren vivir contigo. Te lo pidieron. Confían en ti. Exhalé con fuerza. Claro que sí, mamá. Has dejado muy claro todos estos años cuánto odias a tu suegra. Es tu responsabilidad, diría mi mamá. ¿A dónde más iría ella? Silencio. Luego continué, mi voz calmada pero firme. Pero tengo mi propia vida, mi propio trabajo.
mis propias responsabilidades. Respiré hondo, preparándome para el golpe final. Y no lo vas a creer. Mamá, pero tengo novia. Otro silencio. No dije nada. Solo esperé el momento en que llegaran con sus cosas. Nosotros te cuidamos. Esta vez más largo. Casi podía escuchar su cerebro colapsando. ¿Una novia? Repitió al fin. Como si le hubiera dicho que me mudaba a Marte. Sonreí. ¿Sí, una novia? Una relación, un futuro, una vida que no gira en torno a rescatarlos. Ahora te toca a ti. Mi mamá se quedó sin palabras. Por primera vez, no tenía nada que decir. Necesito mi propia vida, repetí, y esta vez la elijo por encima de la suya. Y colgué. Tras esa conversación, todo se quedó en silencio. Demasiado silencio. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un correo de voz con chantajes de mi papá. Mi papá añadiría algo sobre el deber familiar, quien solía intentar mediar cuando las cosas se ponían tensas. Sabía que era la calma antes de la tormenta, y la tormenta no tardó en llegar. Unos días después, mi hermano Miguel me llamó. No hablábamos mucho, solo cuando necesitaba algo. No iba a contestar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres? Miguel. Esta vez la regaste en serio. Su voz era molesta, casi burlona. ¿Sabes siquiera qué pasa en casa? Como si fuera un caballero juramentado al servicio. Bóstese. Ilumíname. Mamá está histérica. Papá está furioso. La abuela está llorando. Todos dicen que abandonaste a la familia, que eres egoísta, que los dejaste colgados en su peor momento. Me froté las sienes. ¿Y qué esperaban? Ni siquiera me preguntaron, pero en lugar de discutir, en lugar de defender mi autonomía, solo asentí. Solo asumieron que se lo debía. Bueno, ¿quién más lo iba a hacer? Se burló Miguel. No pueden dejar a los viejos en la calle. Entrecerré los ojos. Ah, sí, porque su casa ya no es suya. Decidieron que era mejor alquilarla que dejar que sus propios padres vivieran ahí. Miguel se quedó callado. No esperaba que yo supiera eso. Está bien, eso fue todo. Mira, dijo, cambiando de táctica. Tal vez tengas razón en algunas cosas, pero es la familia. ¿De verdad vas a darles la espalda? Exhalé con fuerza. ¿Sabes qué es gracioso, Miguel? Hablé despacio, asegurándome de que escuchara cada palabra. Toda la familia me culpa porque no hago más, pero nadie pregunta por qué tiene que ser yo y no tú. Eso no es justo. No grité, no protesté. Oh, es completamente justo, interrumpí. A ver, ¿alguna vez los has ayudado? ¿O solo me llamas cuando hay problemas? Silencio otra vez. Suspiré. No me estoy alejando de la familia, Miguel. Por primera vez en mi vida. Solo estoy eligiendo por mí. Y colgué. Al día siguiente, mi abuela me llamó. Su voz era baja, temblorosa. Seguí comiendo mientras ellos hablaban de logística. Cariño, no queremos ponerte en esta situación. Algo se retorció dentro de mí. Quería a mi abuela. Era la única en esta familia que nunca me manipuló. Nunca exigió, nunca juzgó. Abuela, esto no es tu culpa, dije suavemente. Ellos decidieron todo esto sin mí. No estoy enojado contigo, pero no entiendes. Su voz se quebró. Tu mamá dijo que si no nos aceptas, sin sospechar que yo tenía otros planes, tendremos que ir a un asilo. Casi estrelló el teléfono contra la pared. ¿Dijo qué? Que somos una carga para ella. Pero tú tienes espacio, que eres joven y deberías ayudar. Apreté la mandíbula, intentando mantener la voz firme. Abuela, no irás a ningún asilo. Entonces, ¿qué hacemos? Pensé por un momento. No podía dejarlos sin hogar. Porque, la verdad, ya había convertido mi casa en un alquiler temporal. Pero tampoco podía permitir que mis padres me usaran como su solucionador de problemas otra vez. Lo resolveré. Prometí. Esa noche hice algo que nadie en mi familia esperaba. Contacté a los inquilinos que alquilaban la casa de mis abuelos y ofrecí comprarla a través de ellos. Estaban interesados. Les gustaba la casa. Pero los cambios constantes de planes de mis padres
Les generaban incertidumbre. Al día siguiente, llamé a mi papá. Voy a comprar la casa de los abuelos, dije, sin saber que ya había convertido mi casa en un alquiler temporal. Todo empezó hace unos meses. Su risa fue burlona. ¿Y con qué dinero, genio? Con el mismo dinero que me han estado exprimiendo durante años. Silencio. Hice un trato con los inquilinos. Están dispuestos a comprar, pero no de ti. De mí. Esto es fraude. Rugió. Nos estás robando. Sonreí. Tras años de sentir la presión de cargar con más de lo justo en la familia. Se llama negocios, papá. ¿Querías ganar dinero o no? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? No tienes derecho. Y tú tenías derecho a echar a tus propios padres. No tuvo respuesta para eso. Una semana después, el trato estaba hecho. Mis abuelos se quedaron en su casa. Mis padres no recibieron ni un centavo. Cuando lo descubrieron, la explosión fue aún mayor, ayudando con cuentas, comprándole un coche a mi hermano menor, que la del incidente del alquiler. «¡Nos traicionaste!», gritó mi mamá. «¿Nos quitaste todo?» «No», respondí con calma. «Solo evité que vendieran a sus propios padres, por un poco de dinero extra. Ya no era su cajero automático. Ya no era su víctima. Ya no era su hijo. ¿Y sabes qué? Incluso pagando parte de la hipoteca de mis padres en un momento, me sentí libre. Por primera vez en años, sentí que podía respirar, sin más obligaciones, sin más viajes de culpa, sin fingir ser el hijo perfecto, obediente, que sacrificaría todo, solo para mantener a mis padres cómodos mientras me exprimían. Había terminado. Pero, por supuesto, mis padres no. Empezó con el silencio. Finalmente decidí hacer algo por mí mismo. Pasó una semana entera sin una sola llamada o mensaje de ellos. Ni siquiera de mi hermano, que solía mediar, cuando las cosas se ponían tensas. Al principio fue inquietante. Pero luego me di cuenta de algo. Estaban intentando castigarme. Pensaron que ignorarme me haría volver arrastrándome. Era casi gracioso. Disfruté la paz. Por primera vez, no tuve que preocuparme por gastos urgentes. No tuve que revisar mi teléfono cada pocas horas. Mi casa, mis reglas, esperando una exigencia disfrazada de favor. Podía simplemente vivir mi vida. Pero mi mamá no podía resistir para siempre. 10 días después de la venta de la casa de mis abuelos, finalmente se dio. El último intento. Era tarde en la noche cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla mamá. Suspiré y dejé que sonara. Luego volvió a llamar. Y si mi casa podía generarme ingresos mientras vivía en un pequeño apartamento céntrico. Y otra vez, a la quinta, decidí contestar. Estaba curioso. «Hola, madre». Su voz estaba calmada. Demasiado calmada. El tipo de calma forzada que usaba cuando iba a manipular a alguien. «Creo que deberíamos hablar». Sonreí. «Mucho mejor. Estamos hablando». Una pausa. No esperaba que fuera tan indiferente. «No quiero que las cosas sean así entre nosotros», dijo. Su voz ahora más suave. «Solo quiero recuperar a mi hijo». Alcé una ceja. «¿A tu hijo? ¿O a tu red de seguridad financiera?» Otra pausa. No se lo conté porque sabía cómo reaccionarían. Luego suspiró, como si yo la estuviera agotando. «Hemos estado luchando, ¿sabes?» Ahí viene. El negocio de alquiler iba a ayudarnos con nuestras finanzas. Tu papá y yo no somos tan jóvenes como antes. Solo queríamos algo estable. Algo que nos ayudara al envejecer. La dejé hablar. Estaba tejiendo la narrativa perfecta de víctima. Preparando el escenario para su jugada final. Mi mamá diría que era imprudente. Ha sido difícil. Desde que te fuiste, Casey me reí. ¿Fui? Mamá, no me fui. Solo dejé de pagar sus cuentas. Su voz tembló, pero insistió. Te extraño. Puso los ojos en blanco. Basta de tonterías. Las cenas familiares en casa de mis padres siempre eran agotadoras. Mi papá se burlaría de mi irresponsabilidad. ¿Qué quieres? Silencio. Luego, la verdad, tu papá y yo necesitamos ayuda. Ahí estaba. Me recosté, sonriendo. Ayuda financiera, supongo.
Otra pausa. Solo por un tiempo. ¿Cuánto? Creían que mi casa era asunto suyo. 5 yen sería suficiente para estabilizarnos. Colgué. Volvió a llamar de inmediato. Contesté solo para decir no. Pero... no. No puedes abandonar a tu familia así. Gritó. Su fachada de calma finalmente se rompió. Respiré hondo, saboreando el momento. ¿Cómo creían que mi cuenta bancaria era suya para usarla cuando quisieran? Tú lo hiciste primero, mamá. Me abandonaste en el momento en que fui más valioso para ti, como proveedor que como hijo. Y colgué para siempre. Las consecuencias. Esperaba otra explosión. Más llamadas, más drama. Quizás incluso mi papá irrumpiendo en mi apartamento, exigiendo una explicación. Así que no dije nada. Pero no pasó nada. Mis padres habían perdido todo su poder. No tenían forma de hacerme sentir culpable. No tenían forma de controlarme. La realidad debió finalmente golpearlos. Me había ido y solo tenían a sí mismos para culpar. Unas semanas después, mi hermano Miguel me llamó otra vez. Entonces, supongo que ganaste. Sonreí. Los dejé hablar. Esto no era un juego, Miguel. Pero sí, gané. Suspiró. No sé cómo lo hiciste. Sé que mamá y papá pueden ser difíciles, pero cortarlos por completo. Eso requiere valor. Me recosté en mi silla. No fue valor, Miguel. Fue supervivencia. Hacer sus planes. Se quedó callado por un momento. Luego, una risa. Sabes, aún esperan que regreses. Mamá sigue diciendo que te darás cuenta de tu error y pedirás disculpas. Me reí. Esperará mucho tiempo. Sí, lo imaginé. Otra pausa. Quería decir algo. Adelante. Y esperé. Dudó. Respero lo que hiciste. Al principio no lo entendí, pero tenías razón. Solo nos ven como herramientas. Tú fuiste el primero en liberarte. Por primera vez, escuché algo en la voz de mi hermano que no esperaba. Arrepentimiento. Y tal vez incluso admiración. ¿Esto significa que dejarás de ser su títere también? Pregunté. Esperé el momento en que llegaran con mis abuelos y todas sus pertenencias. Exhaló. No lo sé. Tal vez. Pero verte hacerlo me hace pensar que yo también podría... Sonreí. Puedes... Cuando estés listo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente había ganado. No solo contra mis padres, sino contra todo lo que me habían convertido, sin saber que yo ya no vivía allí. La elección final. Pasaron los meses. Mi vida volvió a ser mía. Pasé más tiempo con mi novia. Viajé. Empecé a invertir mi dinero en cosas que me beneficiaban, no a mis padres. Y un día, mientras volvía del trabajo, vi una llamada perdida de mi mamá. La miré por un largo momento. Luego, sin dudar, bloqueé el número. Algunas batallas ya no necesitan pelearse, y que alguien más estaba durmiendo en lo que creían sería su nueva habitación. Algunas victorias es mejor dejarlas intactas, y algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Actualización final. Aquí el autor. Vaya. No esperaba que esto se volviera tan grande. Solo quería desahogarme. Pero leer todos sus comentarios ha sido increíble. Muchos han pedido actualizaciones, así que responderé algunas de las preguntas principales. Comentario principal. Pero esta vez fue diferente. Ese momento llegó 3 semanas después. Tus padres literalmente intentaron regalar tu casa sin siquiera preguntarte ¿qué pasó con tus abuelos al final? Sí, fue una locura. Realmente pensaron que podían controlar mi vida así. En cuanto a mis abuelos, no se preocupen. Están bien. Logré comprar su casa a través de un trato con los inquilinos a los que mis padres la habían alquilado. Así que ahora, mis abuelos siguen viviendo en su propio hogar. Y mis padres no recibieron absolutamente nada de eso. Recibí una llamada a las 10 de la mañana. «Estamos yendo a tu casa», anunció mi mamá. Cuando mis padres se enteraron de lo que hice, enloquecieron. Mi mamá me llamó gritando que les había robado, pero solo le dije no. Impedí que vendieran a sus propios padres por un poco de dinero extra. Y luego colgué. Espera.
Entonces tus padres literalmente estaban dejando sin hogar a sus propios padres solo para ganar dinero. Exacto. Eso es justo lo que estaban haciendo. Pero cuando se dieron cuenta de que no sería su plan B, El abuelo y la abuela ya tienen todo listo. intentaron hacerme el villano. Primero, me hicieron sentir culpable. Luego, se enojaron. Después, se quedaron callados, pensando que volvería arrastrándome. Spoiler, no lo hice. Info, ¿cuál fue la reacción de tu mamá cuando le dijiste que tenías novia? Oh, esto fue impagable. Bye. Literalmente se quedó helada y tartamudeó como si le hubiera dicho que me iba a Marte. ¿Estaremos ahí en 1 hora? Lo juro. Pude escuchar los engranajes de su cabeza deteniéndose. Siempre asumió que, como nunca hablaba de relaciones, no tenía una... Probablemente pensó que solo estaba esperando para cuidar de ella y de papá para siempre. Así que cuando le dije, mamá, tengo mi propia vida, tengo trabajo, responsabilidades. Y ¿adivina qué? Incluso tengo novia. Se cortocircuitó por completo. Fue la primera vez en mi vida que no tuvo nada que decir. Y, honestamente, se sintió increíble. Sonreí, estirándome en el sofá de mi apartamento céntrico. ¿Tus padres intentaron contactarte de nuevo? Oh, por supuesto. Estuvieron callados unas 2 semanas. Y luego mi mamá cedió y me llamó. Empezó con el típico discurso de solo quiero recuperar a mi hijo, pero no lo compré. Entonces se le escapó. Dijo, tu papá y yo necesitamos ayuda. Solo por un tiempo. Le pregunté cuánto. Dudó y luego dijo, 5,000 sería suficiente para estabilizarnos. Colgué. De acuerdo. Volvió a llamar. Contesté solo para decir no. Perdió los estribos. Empezó a gritar que estaba abandonando a mi familia. Y solo dije, no, mamá, tú me abandonaste en el momento en que fui más útil como billetera que como hijo. Y eso fue todo. Actualización final. ¿Te arrepientes de haberlos cortado? Ni por un segundo. No hice ningún esfuerzo por detenerlos. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. No más llamadas pidiendo dinero. No más chantajes para pagar sus cuentas. No más fingir que les debo toda mi vida. He estado viajando, pasando más tiempo con mi novia, disfrutando del dinero que gano en lugar de dárselo a quienes creen que lo merecen. Y hace unas semanas lo hice oficial. Bloqueé los números de mis padres. Algunas puertas deben quedarse cerradas para siempre. Sin advertencias. Y nunca me he sentido más libre. Pensamientos finales. A todos los que comentaron, enviaron mensajes e incluso compartieron sus propias historias de terror familiares. Gracias. Todo este lío empezó porque pensé que no tenía opción. Pero leer sus palabras me ayudó a darme cuenta de algo. Está bien elegirte a ti mismo. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por ti es simplemente alejarte. Sin explicaciones, solo esperé, con el teléfono en la mano. La inevitable segunda llamada. Esta vez tenían un anuncio especial. Cuando llegó, fue glorioso. ¿Qué está pasando? Gritó mi papá. De fondo. Oí los murmullos confundidos de mi abuela y a mi abuelo preguntando, ¿por qué había desconocidos en la casa? Oh, dije, fingiendo inocencia. ¿No recibieron mi mensaje? ¿Qué mensaje? Gritó mi mamá. El que les dije que ahora alquilo la casa. Hemos tomado una decisión, dijo mi mamá. Ya no vivo ahí. Silencio. Y luego, la explosión. ¿Qué hiciste qué? La voz de mi mamá se quebró mientras gritaba por el teléfono. No puedes hacer eso. Ya les dijimos que podían vivir ahí. Bueno, qué lástima. Dije, conteniendo apenas una risa. Porque no es su casa. Con voz cargada de importancia. Dejó su copa de vino. Mi papá respiraba fuerte, su enojo apenas contenido. Bueno, mane. Esto es inaceptable. Ni siquiera nos advertiste. Estamos aquí con sus maletas. Y hay desconocidos viviendo en tu casa. Mi casa, corregí. Y, de hecho, son huéspedes que pagan. Así que
A menos que planeen reservar. Están invadiendo propiedad. Hubo un silencio atónito al otro lado. Podía imaginar a mis padres en la entrada, con la cara roja. Mis abuelos mirando alrededor, confundidos. Tus abuelos se mudarán contigo. Entonces mi mamá cambió de táctica. Esto es cruel. Tus abuelos no pueden quedarse así. Son mayores. ¿Dónde se supone que irán? Suspiré. Fingiendo preocupación. No sé, tal vez a tu casa. Ya que ustedes decidieron que necesitaban un lugar donde quedarse,